Pues hoy nos acompaña Javier Aguirre Sarobe, un reputado director de fotografía en el cine español y también en el panorama internacional, que es diplomado en óptica y que continuó sus estudios en la Escuela Oficial de Cine, cursando la especialidad en cámaras, y que dio comienzo a su carrera cinematográfica en el País Vasco, donde trabajó con cineastas como Imanol Uribe y Moncho Armendáriz. Y luego ya más adelante con Amenábar se introdujo en el panorama español con películas como Mar Adentro y Los Otros, con las que ganó su cuarto Goya a la mejor fotografía. Y finalmente pues dio el salto a la escena internacional con su colaboración con Woody Allen en Vicky Victoria Barcelona. Y de ahí en adelante pues comenzó a trabajar en producciones pues eso, a escala internacional dentro del cine estadounidense especialmente. Entonces, Javier, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, está bien la presentación. Has dicho Vicky Victoria Barcelona, Vicky Cristina Barcelona, pero bueno, es un Ay, acento. lo siento No, no, muchísimo. no, no, es un acento. Estupendo. Eh, bueno, Estupendo. Está bien lo que has dicho, lo que has dicho. Además, quería mencionar una cosa ujú, bastante importante. Yo en estos momentos, pues bueno, ya soy muy veterano y me acuerdo que cuando hice que Vicky Cristina Barcelona es mi película, la última película española, por lo menos rodada en terreno español, ¿no? ujú, He hecho. ¿Y por qué? Pues no sé, me di cuenta, no es que tuviera en ese momento la llamada de... Tenía la llamada de una película mexicana, Arráncame la vida, y me fui a México. Y en México surgió la posibilidad de dar el salto a Los Ángeles a través de un proyecto que era la carretera de Road, y a partir de ahí pues un poco cambió mi vida, ¿no? Empezaron a surgir más proyectos y me di cuenta de que muchísima gente en Estados Unidos pues tenía conocimiento de mi trabajo y me abrieron las puertas y tal. Pero vamos, pero lo fundamental que te quería comentar y que es muy interesante para vosotros que lo sepáis, y es que cuando hice Vicky Cristina Barcelona y después de haber hecho esa película, me di cuenta de alguna forma que había un cambio generacional en el cine español muy fuerte. O sea, ujú. y yo me quedaba un poco fuera de esa órbita por determinadas razones. Y eso me obligó un poco también a que el salto que hiciera, pues lo hiciera también pensando en que realmente dejaba un terreno en el que ya no se contaba tanto conmigo como yo pensaba. Y ese es Ujú. un tema que yo considero crucial. O sea, en realidad me vi casi obligado, no Sí, por hubo un poco una necesidad de, realidad tampoco. de dar ese cambio. En realidad me escapé cuando tenía, pues eso, 60 tacos, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. que es muy raro, tan veterano para darse una vuelta y a Estados Unidos e intentar una nueva etapa, ¿no? Eso es lo que te quería decir, que vi que Cristina Barcelona, que efectivamente tuvo la suerte Woody Allen de que la película le fuera muy bien, porque fue una película en la que él realmente no hizo mucho por ella, ¿sabes? Vino aquí de vacaciones a Barcelona y rodaba Un como poco. quería al fin, pero le salió la jugada, él mismo se extrañó. Comercialmente la película pues le rehabilitó porque, hombre, Woody Allen tenía mucho prestigio y tiene prestigio de alguna forma en Estados Unidos, pero claro, aquí no solamente se vive el prestigio, sino la taquilla. Y las Efectivamente. taquillas de Woody Allen, salvo en Europa y donde hay muchos fans, en España muchos fans, como sabéis, pues no funcionaban tan bien. Y ahí resultó. Entonces Woody Allen vuelve a París, hace su gran película en París. Y después ahí me llama posteriormente para hacer una segunda película Ujú. en Blue Jasmine, pues algo así como 5 o 6 años después, con Kate Blanchett, lo cual fue una gran noticia y ahí entendí que Woody, pues sí, se esmeraba cuando quería esmerarse, ¿no? No en Efectivamente, mí. ¿no? Que Bueno, no siempre era igual. estoy hablando de mí mismo, pero vamos a hablar de Pilar, a quien yo conocí mucho antes de que trabajase conmigo, porque llegó a la escuela como profesora cuando yo estaba alumno de cámaras y ella llegó como profesora de dirección. Y yo tenía amigos
que estudiaba en dirección y encontró... Pilar removió, como siempre ella con todo lo que ha hecho, removió un poco la escuela. La escuela pasaba por momentos muy complejos económicamente hablando, entonces se hacían pocos proyectos. Ella consiguió dinero para que se realizaran determinados proyectos y tal, y yo lo conocía indirectamente. Sí. Pasan los años, pasan muchos años, ella va haciendo cine. La escuela ya queda muy lejos, ella deja la escuela, supongo, la escuela desaparece, perdona. Lo que está más claro es Sí, que efectivamente. como 3 años después, desde que ella llegase, eran los últimos momentos en que la escuela pertenecía al Ministerio de Información y Turismo, no a Educación. O sea, es una cosa muy rarísima, pero vamos, lo cual nos venía bien porque pagábamos, los que conseguíamos ingresar, de alguna forma pagábamos una matrícula ridícula. Efectivamente, y entiendo ahí que también hubo un cambio del equipo docente grande, ¿no? No, En esos todo. años. Ya la gente ya fue a la facultad, se convirtió en una escuela universitaria, igual que periodismo, y eso supuso pues otro concepto de la pedagogía y otro concepto en cuanto a las prácticas. Pues en la escuela antigua, ahí donde lo ves, pues teníamos un plató y teníamos muchos medios, aunque te puedo asegurar desde ahora ya con toda claridad que no estaban empleadas justamente, o sea, que Sí. perdía mucho tiempo, etcétera, y se perdían muchas cosas, pero bueno, era una escuela muy bien preparada. Y ahí estaba Pilar y, como siempre, removió todo aquello, consiguió iniciativas para hacer géneros cinematográficos, me acuerdo, y me acuerdo compañeros míos, pues estaba Uribe, ¿no? Un compañero mío en la escuela estudiando dirección, y me acuerdo que hizo un western. Yo ayudé de alguna forma. En realidad convivíamos juntos en Madrid de alguna manera. Y bueno, Colaborabais dentro de ese el ambiente. tema es que Pilar de repente de un día, de una forma absolutamente sorprendente, suena el teléfono de mi casa y me dice, soy Pilar y quiero que ruedes Beltenebros. Por cierto, ¿sabes algo de la novela? Yo la había leído y efectivamente había pensado, de verdad, no es por nada, pero había pensado que era una novela totalmente cinematográfica y además de mucho carácter fotográfico, que es lo que me interesaba un poco así. Y bueno, y entonces acepté la propuesta, pero lo que pasa es que esa propuesta se fue retrasando. Era hacer una película en inglés. Además, ella no tenía nada ni idea de inglés, ni idea, absolutamente. La iba a hacer un actor, no pudo. Bueno, al final Terence Stamp se propuso como principal candidato, que fue aceptado maravillosamente, Pachiquén. Y una cosa absolutamente... no se había hecho antes en el cine español no era coproducción, además es una producción absoluta de Andrés Vicente Gómez, entera, que suponía viajar a Inglaterra una semanita, después otra semana a Polonia y después ya venir a España, ¿no? Entonces, claro, eso es una producción extraordinaria en la época. Y claro, Pilar, obviamente, como directora, aprovechó para hacer la película que ella quería hacer a través de un intérprete. Consiguió que Terence Stamp pues, hiciera un papel bastante, vamos a decir, coherente, ¿no? De alguna forma, grandes, o sea, ella sabía que de alguna forma que no podía, que el idioma le coartaba de alguna forma, pero y después pues no sé, la película, yo aproveché la película para hacer una experiencia fotoquímica que solamente se podía hacer en ese momento, que yo ya había practicado en algunos comerciales, que es convertir casi en blanco y negro, cuando ahora se hace facilísimamente, todo eso se convierte digitalmente. Pero todo un proceso digital que ya... No, en aquel momento todo no era... requiere ningún tipo de preocupación. Y tal, ella obtuve su permiso, le pareció bien, le gustó, se entusiasmó con la película, consiguió el Oso de Plata precisamente por el look que tenía en la película. Ella se lo adjudicó radicalmente, como siempre, su Pilar era para eso, era un monstruo. Y bueno, pero lo que sí tengo que decir
dos cosas fundamentalmente, dos cosas. Primero, el nivel de exigencia que tenía Pilar con todo, con los pequeños detalles, cosa que no ocurría, o sea, todo el mundo... las producciones en España eran variadas, etcétera, estaban las películas de Elías Querejeta, en la que realmente había un cierto cuidado por los pequeños detalles, por cuidar absolutamente todo para que todo fuera creíble, etcétera. Después estaba la industria en general, las comedias, el landismo, que te puedes imaginar aquí. Era otro tipo de mundo cinematográfico que no tiene nada que ver con el de ahora, obviamente, ¿no? Sí. Y después el Pilar quería siempre imponer a producción la premisa de que todo había que hacerlo lo mejor posible, lo cual eso era un indicio claro de que todas sus películas están tremendamente cuidadas. Y también le costó algún disgusto a lo mejor con alguna productora. Producciones con todas, al final terminaba discutiendo con todo el mundo, pero vamos. Y después, por otra parte, la película es un poco lenta. Es lenta por varias razones. Es lenta quizás por la narrativa, propiciaba esa lentitud, pero también era lenta por ella misma, ¿no? Ella se movía lentamente en la vida porque había sufrido una operación a corazón abierto, tenía unas valvulitas metálicas que en el silencio, cuando estabas ahí, en el silencio de rodaje, las escuchabas, clic, 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 lo cual te podía poner muy nervioso. O sea, que estaba siempre al borde de la muerte. Decía, ¿quién es mi mejor amigo? ¿Quién puede ser mi mejor amigo? Ese era su cirujano, ¿no? Ese era al hombre al que adoraba, al que quería, al que propició. Y después, claro, muere, pues tiene que morir en esas condiciones, la verdad. Yo le cuidaba las comidas, no podía probar sal, etcétera. O sea, quiero decir, con Pilar siempre había que tener es más que un compañerismo propiamente profesional, sino también estar con ella, etcétera. A mí, al final, primero discutíamos muchísimo, pero después nos hicimos como bastante compañeros entre las cosas y después del Perro el Hortelano ya me dijo un día, ay, Javier, así como diciendo como que era un personaje vasco extraño, decía, hombre, por fin ya entiendo lo que quieres y ya sé lo que quieres y ya tal. O sea, había con la experiencia previa de... Sí, entendía. Entonces, claro, esa operación y esa forma de ser hacía que caminase lentamente y que todo lo viera o sea, se le diera a ella siempre con una templanza y con una forma de ser tremendamente comedida, tranquila en ciertas cosas, ¿no? Siempre se ha hablado de ella, que era un personaje como tremendamente duro, etcétera, y efectivamente es un personaje... Yo me río porque tenían unas anécdotas que decía yo, Pilar, por favor, te estás pasando muchísimo. Imagínate que en la película de Tenebros había una habitación pues eso, construida por decoración y tal, que llena de periódicos, ¿no? Obviamente la película era de época y los periódicos eran como de época y estaban en periódicos como abandonados, que realmente cubrían la mitad de la habitación, ¿no? Y entonces, claro, mirabas los periódicos y efectivamente los periódicos eran del año, pues eso, 36, 37, 39, eran ejemplares únicos, maravillosos, perfectamente conservados, aunque tuvieran ese polvo propio del tiempo que había pasado. Pasó el tiempo. Entonces, lo que hacía para comprobar que aquello se había hecho de verdad, metía la mano debajo, si había una pila de 100 periódicos, me metía la mano en el periódico número 22 y efectivamente era el periódico de ayer, ¿no? Obviamente haciendo bulto. Y decía, ¿y esto? Joder, y lo buscaba. ¿Qué quieres? Que te metan 2.000 periódicos de la época, cosa que es algo inexistente, que no hay hemeroteca que te soporte eso. Pero es así, era así. Era así. En fin, cuidadosa con los detalles. Sí, con todo. Y bueno, pues esa es la Pilar, la que personaje controvertido. Yo la verdad es que le pillé el punto desde el primer momento en el sentido de diciendo, a esta señora, si vas ahí diciendo que sí a todo, no te va a hacer ni caso. Y yo efectivamente empecé a decirle que no. Y yo creo que le empecé
tuve su absoluto respeto precisamente porque era de los pocos que le decía que no a las cosas. Esto es Sí, no, porque a lo mejor incluso... Esto está mal, yo creo que aquí te pasas un huevo y tal, o sea, en un plan como muy cercano y muy próximo. Y entonces me cogió cierta estima y estuvimos haciendo cosas y me llamaba para todo. Me llamó también para hacer una película que no quise hacer y cómo no puedes hacer y tal. Y cuando el perro el hortelano me presentó, y aquí está el perro el hortelano, y me mandó quiero que hagas la película. Y me envió el texto de la obra, de Lope de Vega. Es algo interesante, ¿no? Desde el punto de vista del guión, El perro del hortelano, ¿no? Una peli que levantó cierta polémica, ¿no? Sí, Y bueno, durante el rodaje... ya te digo, me manda el libro y digo yo, oye, no, yo esto no te lo admito, ¿eh? Yo quiero que un guión, no el libro del López. Bueno, no, es que no hablemos más y tal. En este plan, yo, claro, en aquel momento era un super vivo en el cine español, tenía trabajo por todos lados, me podía portar de esa forma, la verdad. Es que también ese era un poco el problema de los demás, que igual no tenían otra cosa que tragar con las cosas de Pilar. Entonces llamó a otro operador, a otro director de fotografía para hacerlo. Y yo, mientras tanto, me dispuse a hacer la película Tierra con Meden. Y con ese operador no pudo arreglarse bien. Y al final me llamó y entonces tuve que hacer el numerito de irme de rodillas ante ella y pedirle perdón en un plan absolutamente como cómico y tal. Y dijo, bueno, venga, vale, te perdono y tal. Y ya ves, hicimos una película que ahora se ve incluso fenomenal. El otro día la vi, Sí. Hace 4 meses o algo así, la pasaron en 5 meses, la pasaron en televisión y me quedé asombradísimo de la energía positiva que transmite esa película, ¿no? Es una película es la última, como bien sabéis, que hizo Pilar, aunque está la película esta de Tu nombre envenena tus sueños, que es una película pero que se hizo anteriormente. Después se pospuso el estreno, efectivamente. Y en esta película ocurrió que se interrumpió la producción. Estábamos en Lisboa y íbamos a acudir a uno de las mejores localizaciones, un palacio que tenía su propio estanque, etcétera. Y dijeron, aquí no pueden entrar, no han pagado. O sea, es que si no han pagado, no entran y tal. ¿Cómo que no? No. Tuvimos que volvernos a Madrid con la película, con media película. Y en Madrid se armó un alboroto con reuniones y tal. Bueno, se hizo cargo, como bien sabéis, Enrique Cerezo. Efectivamente, la producción ahí. La producción y volvimos a Portugal. En fin, la cosa es que eso le dejó un poco marcada físicamente. Una película tremendamente dura. Yo ahí la ayudé como pude. La ayudamos todos, la verdad, la ayudamos todos. Valía la pena. Además, seguía con Emma y con Carmelo como los grandes protagonistas. Eran los 3 mosqueteros. Estaban juntos, se llevaban muy bien. Ella era muy feliz en el rodaje y veía que era una ocasión que se iba a perder y estaba un poco alarmada. Lo bueno es que se acabó la película. Se terminó la película y me acuerdo, en el momento de estrenarla, claro, me acuerdo de un dato fundamental que refleja un poco la época de los cines españoles. Se iba a estrenar un cine de los grandes y el laboratorio, ya sabiendo un poco de qué va, pues te llevaba 2 copias de estreno, una copia que tenía una luminosidad normal y otra copia que era muchísimo más clara, porque ya deducía por experiencia que los proyectores de los cines madrileños pues estaban mal cuidados y no transmitían, o las lámparas que se utilizaban y que tenían determinadas horas, pues estaban a punto de casi todas no plasmaban a lo mejor el color como caducadas, les hagaban, era una falta de respeto por el cine impresionante. Total que yo fui allí y tal y pusieron la película más transparente y se veía oscura. Yo no me daba crédito. Y apareció el dueño del cine. Dijo, oh, qué bueno, aquí aparece el dueño del cine. Entonces hablé con él
le supliqué, oye, esto no puede, mira esto que estás viendo, esto es una comedia. Y aquí parece que estamos en un funeral. Falta color. Esto es una comedia, por favor. O sea, esto hay que arreglar este proyector. Es que me dice, mira. ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? Javier. Mira, Javier, ya sabes. Estos patrones de los cines. Mira, Javier. Vas a enterar. Esta película va a estar aquí 2 semanitas. Y ya tengo concertado con los equipos de albañiles y no sé qué. Lo voy a transformar en minicines. Y según tengo entendido, tengo una lámpara de no sé cuántas horas, no la voy a cambiar, hay estas 2 semanitas y tal. Pero tú sabes lo que es. ¿Sabes lo que has ido pensando en lo que había sido esa película, por favor? Lo que había costado hacerla. La cantidad de interrupciones y de líos que había detrás de ella, etc. Entonces le dije, mira, chico, de verdad, esto es una falta de respeto absoluto hacia todo nuestro trabajo, esto es una comedia, se ve horrible, no sé qué y tal, y además sé que existe un personaje que suele arreglar los proyectores a última hora y está ahora mismo esperando nuestra llamada, porque sé que va a estar, que recibirá una llamada si no es nuestra de otro. Sí, pero cuesta mucho dinero. Bueno, le llamaron. Llegó él, fue al proyector, cambió el espejo, la posición, etcétera, y ganó un 40% de luminosidad y aquella era otra película. Claro. Y me dijo, pues sí que ha ganado la película, oye, qué maravilla, oye, por cierto, lo que voy a hacer es despedir a mi proyeccionista. Mira, pues al final, por lo menos... Que no, mira, tú haz lo que quieras. Quieras que nosotros Las películas tienen que verse como tienen que verse. Fíjate, ahora, por ejemplo, eso ya es todo lo pasado. O sea, que decir que nosotros, en esa época, te decía alguien, oye, he visto tu película en no sé qué cine. Y digo, ¿y cómo lo has visto y tal? Ay, se veía un poco verde y tal. O sea, joder, siempre andamos con ese problema. Y mira, el tema digital sí que ha arreglado al menos esto. Casi todas las películas se ven ya pues como son, ¿no? Quiero decir, conservan, sí. Como son, como se ha querido que el print final esté, con sus características de color, contraste, etcétera. O sea, quiero decir que ya uno ya no se puede escudar en que, joder, claro, la habrás visto oscura porque la proyección, por no sé qué. Y claro, nosotros siempre estábamos obsesionados con eso, porque además las películas no es como ahora, que están en todas partes, que hay 1000 copias, etcétera. En aquella época pues había una copia, la exclusiva de Madrid, que se pasaba ahí 2 meses o 3 meses, y la exclusiva en las capitales de provincias, y después y entonces ibas ahí detrás de... Yo recuerdo, en una de mis primeras películas, que fue La fuga a Segovia, recuerdo haber ido a la sala de proyección de Bilbao con un filtro amarillo. He ido a la cabina de proyección y he dicho, por favor, ponga este filtrito amarillo que ya verás cómo va a ganar y tal. Y decía, tío, es la primera vez en mi vida. Que alguien viene a pedirme. Claro, porque, o sea, quiere decir que hacíamos un trabajo que después, o estaba perfectamente, por ejemplo, cuando Beltenebros, tengo que contaros, cuando Beltenebros se proyectó en un gran cine de la Gran Vía, y ese día, el sábado por la mañana, el sábado se estrenaba por la noche, se proyectó la copia, la proyección era divina, perfecta. Y yo estaba solo en la sala de cine y de verdad, la primera vez estaba solo, es un cine inmenso, y ahí estaba Terence Stamp, Patsy Kensit, una película casi en blanco y negro, preciosa. Me había quedado espectacular. Y yo no me lo creía, casi me he hecho a llorar diciendo, bueno. Entonces empecé a pensar, oye, pues yo creo que sí soy director de fotografía, fíjate. Entonces, en el año 92, 93, después de tantos años, me sentí diciendo, bueno, parece que esto es mío. O sea, no me lo creía. Empiezas a ver en realidad. Totalmente profesional, tal. Y eso, claro, se lo tengo que agradecer primero a Pilar, que aceptó absolutamente mi maniobra fotoquímica y aceptó mi criterio de look y lo llevó hasta el final y mira, ahí se ganó, ¿no? No creo que todo el mundo pueda decir, ¿no? Que
que ha podido afectar ahí, ¿no? Un poco, sobre todo en las obras de Pilar, según qué cosas, ¿no? A lo mejor no era siempre tan transigente Sí, no. con el resto O de... sea, si estaba seguro de que ese era el camino, si te veía a ti seguro y confiaba en ti, te apoyaría hasta el fin. O sea, quiero decir, no era de... al contrario, o sea, quiero decir, si ibas igual, proponías un look, vamos a decir, muy tonto, porque claro, a mí sí se me ha dado bien el explicar el por qué hago las cosas, ¿no? Eso es fundamental, esa comunicación que puedas tener con el director y decirle, vamos a ver. Y Pilar, en el cine español, el tema de lo que puede ser el color o el tema de lo que puede ser el llamado, lo que vulgarmente llamamos look de una película, pues sí, se habla con ella y hablas con ella, y era una mujer como tremendamente abierta. O sea, que dando a entender que dentro de ser director, ya sabes que director emplea, o sea, como que tiene que saber mucho de todo, y a veces no es posible. Y Pilar sí sabía perfectamente qué ritmo que podían tener las películas, cómo podía hilvanarlas desde un punto de vista de plan, de planificación de cámara, y sobre todo vamos a decir, la dirección dramática, que en eso sí que realmente era una maestra absoluta. Sí. Y de luz, pues hombre, pues puedo decir que podía tener una determinada carencia, o sea, no decía más que... Yo le decía, mira, vamos a ver, vamos a buscar unas referencias, que es lo de siempre, vamos a buscar unas referencias. Entonces, buscar unas referencias, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Mira, esto me gusta más para esto me gusta más para esto. Pero bueno, hablábamos fundamentalmente de la filosofía de las películas. Por ejemplo, no sé, El perro del hortelano, pues obviamente era una comedia así como de una determinada elegancia. Entonces, contamos ahí con un personaje esencialísimo, que es Pedro Moreno, que hizo un vestuario que se sale de la norma, y ese vestuario colorido, y después la forma en que Emma Suárez y Carmelo propician ahí encuentros y desencuentros, pues un poco es la historia que quiso Lope de Vega imprimir a esta comedia, que a mí me parece esencial. Y además te aseguro que después de esa comedia, ¿qué pasó? Bueno, pasó la boda de la infanta, sí, en Barcelona, y ahí también recuerdo que yo estaba en Barcelona rodando en comercial y me llamó, por favor, Javier, ven por aquí, ven a la catedral, estamos preparando la luz y tal, para que veas un poco mi relación. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué te parece la luz que ha hecho? Yo no sé, yo no estoy seguro. Y hablábamos, el mejor iluminador de televisión estaba obviamente ahí. Y como estaba la luz, estaba magistralmente puesta. Y le digo, oye, Pilar, está maravillosamente bien esta luz. Por favor, ni una pega, ayúdale a este tío porque no le pongas en dudas. Es que vale, ya estaba. Le valía esa palabra. Efectivamente. Y después, por otra parte, me dijo, mira, ¿sabes? Yo tengo la ilusión de que en la crónica que haga de esta boda, ya ves esos rosetones que hay arriba, que efectivamente en la Catedral de Barcelona hay 3 o 4 que son imágenes que son, aparentemente, son pequeños, pero claro, tienen como 2 metros, y que eso se puede conseguir. Y hombre, sí, claro, vamos a llamar a los de la Scorpio, que son esas grúas que empezaban entonces a ser importantes. Entonces es una Scorpio con una cabeza caliente, y entonces se ponían en el medio y se centraban perfectamente y tal, y ahí le dejé. Bueno, pues ya está. Costó un pico, tenía que costar un pico, pero el presupuesto estaba muy abierto. Adiós. Semanas después, coincido con el profesional, con además amigo mío, que había hecho el trabajito del rosetón, y me dijo que estuvo a punto de suicidarse. Porque, claro, era un trabajo tan difícil, porque, claro, era un tema irregular. Entonces, claro, iba rosetón, la grúa, y a veces se desviaba. Pues mira con quién se han encontrado. O sea, Pilar no aceptaba ni la mínima desviación. Al final hicieron muy bien ese trabajo quedaba en reserva, y entonces, conforme en algunos momentos muertos de la crónica de la boda, pues se insertaba
ese tipo de informaciones, ¿no? Pero para que veas cómo era. Cómo trabajaba Pilar. Porque no podía, pero ¿por qué no puede? Tiene que ser bien, perfecto. O sea, buscaba la perfección, era muy perfeccionista en todo lo que hacía y en todo. Y además lo hacía porque, o sea, y yo creo que eso, te voy a asegurar que significó bastante para el cine, ¿eh? Significó, o sea, no... Significó el hecho de que, bueno, que los productores tenían que ponerse serios cuando tienen que hacer una cosa de verdad, pues que la hagan de verdad. Y Pilar en ese punto fue un personaje radicalmente responsable y bueno, y exigente fundamentalmente. Exigía a los demás y también se exigía a sí mismo, o sea, está clarísimo, por todo lo que hizo y por todas sus películas. O sea, la verdad es que no hizo ninguna tontería. En todas las películas intentaba algo, de alguna forma, ¿no? Después, Tu nombre viene a mis sueños, pues igual es una película fallida, porque no se llegó a todo, pero vamos, quiso que los pensamientos de Leguina en el libro que escribió, etcétera, pues estuvieran ahí y se rodó como se pudo. Pues esas películas también hay que decir que no tenían todo el dinero que podía tener, ¿no? Pues no sé, yo me estoy acordando ahora mismo cómo se rueda aquí y cómo se rodaban esas películas y claro, es que me río muchísimo. Cómo se rueda aquí, cómo la gente se cubre con la cámara, pum, aquí, papá, papá, papá. Y el tiempo que se dedica. Y allí pues teníamos nuestro pequeño tiempo y vamos ahí a toda mecha. Y hay que aprovecharlo lo al fundamental. máximo. O sea, en realidad, pues no sé, era otra forma de narrar, ¿no? Más arriesgada, la verdad, tremendamente arriesgada. Y en fin, ese es un poco el pensamiento que tengo yo de Pilar como profesional, o sea, que sí era muy dura. Y después, por otra parte, a nivel de equipo, siempre trabajaba con los mismos, siempre quería que viniese el mismo ayudante de cámara, que por cierto era gallego, era Ramiro Sabel, le adoraba a Ramiro, era el foquista, y siempre Ramiro, 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 Ramiro. Es más, todas las semanas, para que veas un poco cómo era Pilar, todas las semanas había una lista de comportamientos, o sea, en plan gracioso, ¿no? Y la verdad es que te rías muchísimo, Pilar. La verdad es que te reías porque... te reías, la verdad que te reías muchísimo. Ya vamos a ver, esta semana, que mejor se ha portado, como siempre, Ramiro. El segundo no sé quién, el tal. Yo no estaba ni en los 10 primeros. Decía Pilar y... tú como siempre, un desastre, no sé qué y tal. ¿Y qué tengo que hacer? Pues primero trate una pata de jamón y después ya hablamos. Cosas así. No, pero siempre, claro, nos tomamos un poco esa chanza, ¿no? Porque, siempre con sentido del humor, claro. Pero sí había una después sí había también, ella tenía también sus manías, sus enemigos. Era lo que más le dolió, y de eso soy consciente, lo que más le dolió en su vida, lo que más fue sentarse como imputada en el tema ese de los tráficos. Efectivamente. Meterse en el juicio y estar ahí, fueron 3 días. Para nada, al final para nada, obviamente aquello no tenía mucho sentido. Pero eso es lo que más le dolió en su vida. Lo que más daño le pudo hacer. No hubo otra cosa. Eso es lo que creo recordar. Y bueno, después era muy cinéfila, le gustaban ciertas películas, hablábamos de ellas, y le gustaban unas películas, pues no sé, por ejemplo, pues, no sé, en la época, aquella película australiana, El piano, ¿no? Que hizo esto. Oye, me gusta el piano muchísimo y tal. Entonces yo aprovechaba para decir, oye, ¿y esta otra película que te parece? Esa es una mierda. Y esa, una mierda, nada. O sea, todo era una basura, excepto 2 o 3 que las admiraba. No había nada que decía, bueno, algún valor tendrá. Nada, ni comentar, Javier. Nada, déjalo, ni comentar. Era así. El personaje de así. Bueno, pues ya está. Yo creo que, no sé, a ver, contarme más cosas.
Nosotros queríamos preguntarte, bueno, un poco acercándonos ahora ya más al mundo televisivo, ¿no? Pues bueno, Pilar empezó pues, en los primeros 60, ¿no? Y siendo un poco, ¿no?, una pionera por ser de las primeras mujeres que trabaja en televisión en un mundo que no contemplaba esa idea, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte un poco cómo crees que eso ha marcado su carrera, no solo en televisión, aunque especialmente, sino también en cine. No, yo creo que le marcó profesionalmente. Obviamente se adaptó y hizo todo lo que pudo hacer y además ella se declaraba, vamos a decir, antirrégimen desde el primer momento, por lo tanto, yo me imagino que el estar ahí trabajando no solamente suponía un ejercicio profesional, sino también ideológicamente proponía determinadas obras dramáticas que tuvieran algún sentido más positivo, ideológicamente, etcétera. O sea, ahí tuvo. Pero yo creo que eso lo que hizo de Pilar fue forjarla como mujer, como realizadora y como personaje que tiene que tomar decisiones. Y ahí está la prueba. O sea, terminó siendo, pues, vamos a decir, llegó a la televisión, en fin, tuvo un papel importante, como siempre, creándose muchos enemigos por sus decisiones tan cortantes y decisivas, ¿no? Pero no creo yo que tuviera era una mujer de cine, era una mujer de tal, y yo creo que, claro, eso obviamente hizo que tuviera una práctica en el tratamiento dramático de los personajes como muy poca gente. Y después hay unas cosas que se hacían en la propia televisión y otras cosas que hacía la televisión como producción, ¿no? Pero las películas se hacían fuera de la televisión. Efectivamente. Eran películas, eran rodadas en cine. Claro, y se puede decir que ese es el que no solamente tenemos que empezar con aquella película, no recuerdo el nombre, en la que participa Ana Belén, que es su primera película, sino que ya llevaba un trabajo anterior en televisión con capítulos de sus trabajos televisivos, ¿no? Capítulos, pues no sé, ¿cómo se llama? Fundamentalmente, tú lo tendrás ahí, los capítulos los pistoleros andaluces, estos, ¿cómo se llaman? Curro Jiménez. Curro Jiménez, pues a lo tonto, pues es toda una práctica impresionante, ¿no? Para esta mujer. Yo creo que todo eso le sirvió un poco para asentarse en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Pero que siempre lo empleó y lo intentaría emplear en televisión incluso. Sí. Pero vamos, es que no tengo yo llego tarde a toda esa etapa, llego tarde a las primeras películas, llego después de Werther, ¿no? Ahí es cuando me llama, Claro. tiene la opción de hacer Beltenebros y no sé por qué razón, la verdad es que nunca lo entendí, me llamó. Bueno, ya nos conocíamos, nos habíamos visto, nos habíamos saludado, pero vamos, no sé qué habría visto anteriormente diciendo, ¿qué es lo que pasa, no? El realizador ve una película y dice, coño, la próxima... Quiero a esta persona. Sí, eso es. Y no sé, la verdad es que no me enteré, nunca le pregunté, oye, ¿por qué me has llamado? No le pregunté. Yo me enfrasqué en decirle... Las cosas que se quedan ahí en el tintero. Me enfrasqué, siempre pregunto, oye, no sé, me gustaría saber por qué. Y la verdad es que te dicen, hombre, pues mira, aquí en el cine americano el crédito que tengo viene de la película Nosotros, fundamentalmente. También la película Almodóvar, hablé con ella y poco más. Mar adentro la ha visto poca gente. Hablé con ella, entusiasma muchísimo. Almodóvar es un personajazo en el cine americano. Es un personaje, lo conoce todo el mundo. Gusta muchísimo lo que hace. Se le ve como un personaje con mucha personalidad, un cine muy personal, muy importante. Y bueno, y después tengo Los Otros, es una película que está en la mente de muchísimos realizadores, ¿no? Y el otro día me decían, estaba yo rodando en una especie de ático y venía el chaval con su iPhone, su linterna, en medio de un mundo de luna llena y en medio de objetos extraños y tal. Y me dice, mira, como Los Otros y tal. Digo, no, como Los Otros, esto es muchísimo más, da mucho más miedo y tal. Pero bueno, quiero decir,
que tenían en cuenta, estaban los otros, estaba allí como la sombra de todo el proyecto, de todo lo que soy en realidad en la industria americana, aunque se puede añadir a la película La carretera, pero menos, fíjate, La carretera no la consideran tan importante. Yo sí, pero no ellos. Siempre un punto de vista distinto. Pues dejo que Naroa te haga la siguiente pregunta, que esta es suya. Sí. Bueno, Pilar, como sabemos, estuvo tanto en el ámbito televisivo como cinematográfico y pues nos gustaría saber en cuál de ellos crees que disfrutaba más pues trabajando y todo eso. Sí, yo estoy seguro de que disfrutaba muchísimo con el cine. O sea, que consideraba al cine ya como el final de toda una etapa en la que había vivido, pero una fascinación que tenía ella por su trabajo, la ambición era hacerlo. Yo no tengo ninguna duda, o sea, que decir, yo con ella he hecho una ópera, he hecho teatro, etcétera, y bueno, eran trabajos circunstanciales, tenía que ganarse la vida como todo el mundo, y aceptaba hacer esto, hacer lo otro, lo tomaba muy en serio, se empleaba a fondo, pero fundamentalmente eran las películas, claro. Yo me acuerdo cuando ya, vamos a decir, murió, el famoso 19 de octubre, me acuerdo perfectamente, estuvimos hablando esa mañana y estábamos hablando de que, bueno, que había que plantear otra película y estaba dispuesta a una película otra vez basada en el teatro clásico. Escogeré, ya veremos, Javier, ya veremos, esto va por ahí, o sea, como diciendo, había encontrado una especie de filón en el teatro clásico y además tenía como esa era su prioridad, hacer el cine y además obtener la base de un teatro clásico, y si había que hacerlo en verso, así como siempre nuestro ejemplo era Cascanueces, estaba hecho por una producción inglesa. ¿Ves? Estos hablan tranquilamente, están en verso y tal, y aquí nadie dice nada, y nosotros tenemos detrás un tesoro, que es el teatro clásico, tenemos que entrarnos a fondo. O sea, que para ella el cine era absolutamente la clave. Y bueno, y eso pasó. Yo fui uno de los últimos que conversó con ella horas antes de su muerte, vamos, si no fueron minutos. Terminamos, estaba súper animada, súper bien esa mañana. Después de terminar. Un domingo, sí, estaba agotada. Sí. Bueno, pues como estábamos mencionando, estuvo en el cargo de directora general de cine, así como directora general de Radio Televisión Española. Y en su paso por estos cargos, nos gustaría preguntarte cuál consideras que es su mayor aportación al mundo audiovisual, ya no solo dentro de lo que es el cine o la televisión, sino en ambos mundos. No sigo el tema, vamos a decir, jurídico de todas las normas que creó. La verdad es que propició hacer las películas de más calidad. Claro, lo cual significó... La Ley Miró, ¿no? Eran menos. Sí, aportar un poco. Siempre quería aportar, y cuando llegó a televisión también revolucionó un poco la casa, ¿no? O sea, siempre está su impronta, pero no soy capaz de enjuiciar un poco su trabajo, porque en realidad no desconozco. Yo lo siento. Yo creo que ahí pasó, echaba de menos el estar en el set. Estar en el cine, rodando. Estaría de menos. Sí, no me cabe la menor duda. Haciendo de mujer política, con tantos enemigos incluso en su propio partido. O sea, yo creo que lo pasó fatal. Y además teniendo que ir al Congreso a dar explicaciones sobre esto y lo otro, de eso me acuerdo yo. Eso sí me acuerdo, cómo se intentaba defender todos contra ella. Bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, yo creo que lo pasó fatal, y en cuanto salió de eso otra vez y empezó a rodar, revivió. Recuperó un poco la alegría, ¿no? Sí, estoy convencido. Bueno, pues para ir finalizando, nos gustaría saber en qué producción has disfrutado tú más en colaboración pues, con Pilar. Bueno, pues te voy a decir en El perro. En El perro hortelano. En Meltenebros te podía decir que no lo pasé mal, lo pasé muy bien.
fue un trabajo creativo extraordinario para mí y para ella, y allí íbamos haciendo algo nuevo, diferente, pero en el perro sí lo disfrutamos. En el perro se vivía un ambiente tremendamente compañerismo absoluto, tanto entre los tres mosqueteros, que eran los dos actores y ella misma, y el resto del equipo. Rodábamos en unas condiciones bastante extremas. Ahí donde nos ves, la película está rodada más de la mitad en un palacio que está en Portugal, un palacio que era museo, y por lo tanto teníamos que entrar a las 5 de la tarde hasta las, horas de la madrugada, y dar a entender por las ventanas y por la luz que había en las ventanas que aquello era día, ¿no? Y bueno, y estábamos en sitios cerrados, etcétera, pero aún así, a pesar de estos horarios tan terribles, pues disfrutamos muchísimo, ¿no? Fundamentalmente la relación entre los actores era muy buena y estábamos todos muy contentos, veíamos cosas que nos gustaban mucho y fue una película muy positiva desde el primer día, hasta que ¡pum!, se truncó todo y ahí y hubo que parar el rodaje. Nos quedamos todos un poco petrificados diciendo, ¿hemos hecho todo esto para qué? Y al final, bueno, se terminó la aventura y ahí queda en el recuerdo como una película con su propia vida, con su propia gestación, con los típicos problemas, incluso algunos añadidos, pero donde le he visto yo a Pilar ilusionadísimas con lo que tenía entre manos, que era la primera película en verso hecha en el cine español. Supongo que alguna más, alguna vieja película, pero vamos, con conciencia de que era un terreno en el que se podía trabajar y se podía hacer incluso mercado audiovisual. Y así fue. La película fue un éxito. Y me acuerdo así, después de haberos contado la anécdota del cine propietario, del propietario del cine ese, que en 2 semanas iba a meter ahí a los albañiles, terminó metiendo a los albañiles 3 meses después. Sí, sacándole todavía un poco más, ¿no? Acabar la historia. Sí, señor. Bueno, pues nada, no sé si hay algo más que te gustaría comentar acerca de Pilar. Yo también estoy un poco pillado de tiempo. Ya casi tengo que ponerme en marcha. Bueno, pues entonces nada, podemos dar aquí por concluida. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Muchas gracias por el madrugón y no te preocupes. Mucho ánimo con el rodaje. Espero que os sirva. Venga, un millón de gracias. Por ello. Venga, hasta luego. Adiós.